Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Bienvenidos al tutorial parte 2, donde vamos a realizar el cabello de nuestra Julieta Madrigal. Si no has realizado el vestido, los zapatitos, todos los accesorios que ya hicimos en la parte 1, te dejo el link por acá arriba o en la descripción del video encuentras el enlace para que vayas y realices esos detalles y accesorios. Vamos a realizar el cabello en este tutorial parte 2 y para ello vamos a utilizar el color negro y vamos a empezar realizando la base para nuestro cabello. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos ahora a realizar como segunda ronda 6 aumentos y vamos a ir realizando los aumentos en cada ronda de manera ordenada para que nos vaya creciendo nuestro cabello, nuestra primera parte del cabello. Entonces hacemos en esta segunda ronda aumento en todos los 6 puntos. En la siguiente ronda vamos a hacer aumento y un punto, ¿cierto? Y repetimos ese patrón durante toda la ronda. Aquí ya terminé mi segunda ronda de 12 puntos. Y en la tercera ronda el aumento de manera ordenada sería comenzar por aumento. Luego tejo un punto y repito esto toda la ronda. Aumento y un punto. En la siguiente ronda, cuando la termine, quedaría el patrón aumento y 2 puntos. Y repito eso toda la ronda, aumento y 2 puntos. La siguiente ronda sería aumento 3 puntos. Aumento 3 puntos y repetimos. Y así vamos de manera ordenada aumentando la cantidad de puntos en medio de los aumentos. La siguiente sería aumento 4 puntos, repetimos. La siguiente sería aumento 5 puntos, repetimos. La siguiente aumento 6 puntos, repetimos. Y la última que vamos a hacer de aumentos, vamos a hacer 7 puntos, aumento, aumento y 7 puntos, repetimos. Cuando lleguemos a esa ronda, paramos allí, terminamos de hacer aumentos y comenzamos a trabajar rondas de punto sobre punto. Voy a hacer hasta esa ronda de aumentos y les muestro. Cuando lleguemos a esa cantidad de aumentos, vamos a tener 54 puntos. Y ahora vamos a trabajar estos mismos 54 puntos en rondas de punto sobre punto. Ya no vamos a tejer aumentos. Entonces ya les digo cuántas rondas vamos a trabajar. Bueno, realizamos 9 filas, 9 rondas de punto sobre punto de esa misma cantidad de puntos. Ahora vamos a trabajar la ronda número 10, que es la última de esta primera parte del cabello, y vamos a hacerlo toda esta ronda tomando el bucle trasero. Y vamos a tejer primero, vamos a tejer 19 puntos bajos tomando solo el bucle trasero. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Ahora a continuación vamos a hacer unos cuantos mechones para la frente. Para ello vamos a hacer un mechón corto, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tejer cadenetas, 6 cadenetas y nos vamos a devolver haciendo punto bajo por ellas. 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos un punto en el lateral del que ya tenemos en base, 6. Y continuamos tejiendo punto bajo en
la base de nuestro cabello, recuerden que es por el bucle trasero. Vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a volver a hacer otro mechón de cabello, que estos son los de la parte del centro de los ojos, y vamos a hacerlos un poco más largos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nos devolvemos haciendo punto bajo por toda la cadeneta. Y vamos a realizar un punto bajo en el lateral del punto que ya tenemos realizado en base. Y continuamos tejiendo 2 puntos, 1 y 2 por el bucle trasero de nuestra base. Volvemos a hacer lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Repetimos lo mismo que hicimos con el primer mechón que acabamos de hacer. Recuerden que estos mechoncitos los enchurcamos con la mano. Si no les queda tan ondulado, le podemos con la mano hacer unas onditas para que se vean churquitos. Y usemos un punto en el lateral de nuestro punto bajo. Y ahora vamos a realizar 5 puntos bajos. 1 tomando la hebra trasera, 2, 3, 4, 5. Y vamos a realizar igual que este pequeño de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenetas. Y nos devolvemos haciendo punto bajo por ellas. Hacemos un punto bajo en el lateral de nuestro punto bajo en base y caemos en la cabeza. Aquí vamos a realizar 2 puntos tomando el bucle trasero y repetimos 3, 4, 5 y 6. Estos mechoncitos van a quedar en la frente, en la parte de la cara de nuestra Julieta Madrigal. Los vamos a acomodar con la mano para que nos queden bien derechitos. Si es necesario que les tomen unas puntaditas para que se queden en un lugar específico que ustedes quieran, lo pueden hacer. A continuación vamos a hacer todas las tiras de cabello que van hacia arriba y las vamos a hacer tomando este bucle que hemos dejado en esta ronda y también tiras de cabello tomando la última hebra de nuestros puntos bajos que estamos haciendo. Vamos a hacer 2 rondas de tiras de cabello. Aquí terminamos la primera parte del cabello y vamos a comenzar haciendo tiras de nuestro cabello. Vamos a empezar a realizar las tiras de cabello y para ello vamos a hacer por todo el borde de nuestro cabello, vamos a hacer 24 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y nos vamos a devolver desde la segunda cadeneta haciendo medias varetas, un punto en cada cadeneta. Cuando lleguemos a la base nos vamos a saltar un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado y repetimos toda la ronda. Pero ¿qué vamos a hacer de diferente? Vamos a ir intercalando unas tiras de color negro y unas tiras de color gris para que tenga como el estilo canosito de nuestra muñeca Julieta. Entonces vamos a hacer intercalando una, puede ser tres negras, una gris o
4 negras, una gris, las que ustedes deseen meterle. Yo ya les muestro cómo lo voy a hacer yo para que ustedes tengan una idea y lo puedan hacer así. Si quieren hacer todo el cabello negro, lo pueden hacer. O si quieren reemplazar el gris por un blanco, también podría ser. Voy a hacer las tiras y les muestro. Acá en esta parte donde tenemos las tiras del frente, de la frente, por allí también vamos a hacer tiras, pero tomando por la hebra de encima, la que dejamos en el bucle anterior, en la ronda anterior. Bueno, mis chicas, ¿yo qué hice? Hice algunas tiras, las que ustedes escojan. Yo hice cada 2 tiras negras y una de color plateado, que yo le llamo color gris. Y solamente hacía intercalando, esta solamente le hice un tramo de color gris, luego hice 2 más de negro, luego hice un poquitico de gris en esta, en este hice 3 negro, luego hice una casi toda gris y así ir intercalando tiritas con color gris para que nos queden como especies de canas, manchas, pero no tiene que ser específicamente siguiendo un patrón, porque pues las canas son como unas manchitas, reflejos que vemos en el cabello. Entonces pueden hacerlo como ustedes gusten, cada dos tiras o cada 3 tiras meterles un poquitico de gris. ¿Cuántas tiras me salieron? Me salieron 24 tiras. Voy a contarlas: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 23, 26, 27, perdón, 27 tiras. La última que realicé al final, ya para terminar, la última que realicé, la realicé de 35 cadenetas. ¿Por qué la hice más larga? Y ya les voy a mostrar encima de nuestra cabeza cuando la esté empalmando, les muestro cómo lo tienen que hacer y por qué esta última la hice de 35 cadenetas. La parte de adelante sí quedó igual con nuestras tiritas sobre la cabeza. Voy a mostrarles. Quiero mostrarles cómo vamos a coser nuestro pelo a la cabeza. Primero vamos a ubicarlo, que nuestros churquitos de adelante queden en la frente, y vamos a coser todo el bordo de nuestra primera parte de la cabeza, ¿cierto? Todo el bordo, todo el círculo alrededor de nuestra cabeza. Cuando ya lo tengan así, ubicamos las tiras de cabello con el alfiler de manera que queden ubicadas todas hacia arriba con el alfiler. Y la que hicimos más larga es la que nos va a ayudar a rodear todas las tiras de cabello al finalizar. La templamos muy bien para alcanzar a recoger todas las tiras y cosemos en la parte de atrás. Vamos a hacer esto ayudándonos de los alfileres, ¿listo? Ayudándonos de los alfileres. Y eso sería todo cuestión de nuestro cabello. Lo pueden acomodar como ustedes quieran las tiras de cabello, si quieren abrirle un camino por un costado o si quieren hacerlas más unas encima de las otras, también lo pueden hacer. Voy a empalmar toda nuestra muñequita, coser todas las partes del vestido y demás, y ya les muestro cómo nos queda nuestra Julieta Madrigal. También les voy a explicar cómo le voy a hacer el bordado del rostro para que podamos terminarla completamente, así que no te me vayas y quédate hasta el final para mostrártela completa y darte unos tips para la hora del empalmado. ¿Listo? Bueno, ahora sí hemos dado por terminada nuestra Julieta Madrigal y lo que voy a contarles es unas cositas que le hice en el momento en que la empalmé o la cosí. Aquí en el centro le hice una tira de cadenetas, 2 tiras de cadenetas para poderle hacer el lacito aquí de la mitad. Simplemente enhebré en el centro del pecho, en la parte del cinturón, y realicé 40 cadenetas. Y le hice este lacito, 40 en un lado y 40 en el otro. Y con las 2 tiras hicimos este lacito. También le puse los zapatitos, no los cosí, los dejé de quitar y de poner. Y en la parte del cabello, como ustedes ven, yo ya les había explicado cómo empalmar el cabello. Simplemente con la tira más larga le enrollé todas las tiras aquí en la parte de arriba y le pasé puntaditas a algunas. ¿Listo?
Las tiras del delantal por la parte de atrás las cosí de manera cruzada, ¿listo? Una hacia este lado y la otra a este lado, y le hice unas puntaditas y cosí el vestido por la abertura en la parte de atrás. Y así terminé todo el empalmado de la ropa. Con respecto al rostro, simplemente le hice una lineecita arriba negra, una lineecita pequeña de pestañas, como lo hemos hecho con todas las demás personajes de nuestra película Encanto, y ya encuentras varios videos de cómo bordar el rostro de ellas. Y aquí en la parte de abajo le hice un detallito extra que no lo tiene ninguna de las demás, y es una lineecita negra en la parte de abajo del ojo. La lineecita blanca, igual que todas las demás, todas la llevan, y las cejitas y la boquita. Los bolsillos los cosí 1, 2, 3, 4 rondas encima de nuestra franja verde, de la franja delgada verde, 4 rondas encima, ahí los ubiqué. Solamente cosí la parte de alrededor, la de arriba no, para que quedara por dentro nuestras matitas. Y así terminamos nuestra Julieta Madrigal. Espero les haya gustado, me puedan etiquetar en sus redes sociales cuando la realicen como autora del patrón. Mis redes las encuentran acá abajo, Facebook y TikTok, Instagram, todas las encuentran aquí en la parte de abajo y me pueden etiquetar en ellas. Si no has realizado los demás personajes de Encanto, pásate por mi canal, visítalo y ahí están todos los demás personajes, los principales y otros más. Nuestra Julieta quedó de 36 centímetros, como todas las demás muñecas que hemos realizado de Encanto. Espero te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Compártelo para que podamos crecer en el canal. Nos vemos en el siguiente tutorial. Chao, chao.